tenemos la oportunidad de dialogar con Guillermo Durán. Guillermo es decano de la Universidad de Ciencias Exactas. Y cuando pasamos el audio antes, quizás lo vamos a emitir, pero ahora se lo voy a contar a Guillermo, fue mencionado por Alejandro Álvarez, él es subsecretario de las Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación, de la Secretaría, no Ministerio de Educación. Guillermo, ¿cómo te va? Edgardo Chini te saluda aquí. Buenos mediodías. Gracias por el llamado. Al contrario, levantame un poquito el retorno y purificame un poquito el retorno porque no lo escucho bien. Guillermo, bueno, quiero que primero me digas qué es lo que está en discusión hoy, por qué esta movilización ha sido tan masiva y cuántos de los cuestionamientos que ustedes han recibido en verdad debe hacerse cargo la conducción de estas demandas del presupuesto universitario. No, primero destacar la tremenda movilización de ayer y lo que estamos discutiendo es si queremos universidades públicas de calidad o las queremos condenar a un fracaso absoluto a través de la desfinanciación y la persecución que hace este gobierno. Eso es lo que se discutió ayer y la movilización popular en todo el país ha sido contundente. Es la cuarta en 2 años y medio de gobierno de Milei, sumado a que la ley de financiamiento universitario ya tiene el aval del Congreso en 5 oportunidades distintas, el aval de la justicia en 2 oportunidades distintas, y a pesar de eso el gobierno, intentando jugar por fuera de las reglas de las instituciones y de la democracia, siguen sin ponerla en práctica. Con un argumento realmente absurdo, esto de no me dijeron de dónde sale la plata, es realmente ridículo. Cada decisión que tiene que tomar la jefatura de gabinete a través de las leyes que se aprueban, bueno, tiene la potestad de hacerlo y de redistribuir los fondos. En el momento en que el año pasado decidieron regalarle a las grandes cerealeras 1.500 millones de dólares, bajando las retenciones a 0, no le preguntaron al Congreso de dónde salían esos fondos que el Estado argentino iba a perder. Y mirá lo que son las cosas, es prácticamente lo mismo que significa la implementación de la ley de financiamiento universitario en cuanto a la diferencia entre lo que quiere pagar el gobierno y lo que establece la ley. Ahora, entonces, sí. No, cerrame, dale. No, entonces no se sostiene el argumento. En realidad lo que quieren hacer es desfinanciar a las universidades. Bueno, me pongo en abogado del diablo, porque ningún problema, dale. Hay otros argumentos, por ejemplo, que en realidad la planta de trabajadores docentes está excedida, incluso también la planta de trabajadores no docentes. Por un lado, eso es uno de los argumentos que baja la administración libertaria, la idea... Pero ¿de dónde sale esto? Las universidades son autónomas y por lo tanto distribuyen el presupuesto que le da el Congreso de la Nación de la manera que consideran apropiado. Y el 90% del presupuesto universitario es salarios. Cuando nos dicen qué hacen con toda la plata que les damos, estamos discutiendo sobre el 10%, ¿no? Porque el 90% son salarios, que además están muy mal pagados. Bien. Si los comparás con universidades privadas... 50% de retraso en lo que tiene que ver con pérdida de poder adquisitivo es lo que marca. Déjame aclarar los números con corrección. Sí. La pérdida de poder adquisitivo desde diciembre del 2023 hasta ahora es algo así como un 35%. Esto quiere decir que habría que aumentarlos un 55% para que estén igual que el 1 de diciembre de 2023. No sé si se entiende la ecuación matemática, pero ese es el perfil correcto de lo que está pasando. Una pérdida monstruosa para 2 años y medio. Fíjate que si vos comparás con el gobierno anterior, hubo prácticamente un empate del 2019 al 2023 en cuanto al valor real de los salarios. Si tomás el gobierno de Macri, hubo una pérdida en 4 años de alrededor del 20%. Bueno, esta gente acumula 35% en 2 años y medio. No había pasado nunca un retraso tan grosero en tan poco tiempo. Bueno, eso es lo que pretenden, no tener universidades públicas de calidad. Y después sobre cómo se gastan los fondos de las universidades, bueno, son autónomas, tienen sus consejos directivos, sus consejos superiores, otra vez, a los efectos de discutir solo el 10% del presupuesto, el otro 90% son salarios. Y te cuento, si querés, en nuestra facultad el 97% del presupuesto son salarios. O sea, lo que estamos discutiendo en todo caso sobre cómo se administra es un 3%. Guillermo. En el caso de la facultad... Sí, déjame cerrarlo. Sí. En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, 70 millones de pesos por mes para 4 edificios, 7.000 estudiantes, 2.000 docentes, 500 no docentes. Bueno, para todo lo que eso significa, tenemos 70 millones de pesos por mes. Repetime esos datos, por favor.
Digo, en gasto de funcionamiento tenemos 70 millones de pesos por mes, no alcanza para nada, digo, 4 edificios, 120.000 metros cuadrados, 7.000 estudiantes, un montón de laboratorios de investigación que requieren actualizaciones. Digo, se rompieron los ascensores de este edificio, hice presupuestar cuánto costaba el arreglo, 600 millones de pesos, 9 meses de nuestro gasto de funcionamiento. ¿Cómo hacemos para pagarlo sin ningún otro apoyo adicional del Estado? Antes teníamos programas del Ministerio de Ciencia que te permitían construcciones, equipamiento. Bueno, ahora no hay nada más de eso. Imposible en estas condiciones sostener una universidad pública de calidad. No solo programa, digo, de ciencia, sino también pienso, y lo hago con las mejores intenciones, de los sectores privados, digo, ¿no? Porque usufructúan con mucho de lo que le da la universidad pública. Estoy pensando en las empresas. ¿Dónde crees que trabajan nuestros egresados de ciencia de datos y ciencia de la computación? Y no hace falta a veces ser egresados, porque un cuestionamiento es que dejan, digo, a los 2 años ya te lo chupan de distintas universidades porque lo necesitan para producir con salarios acordes, ¿no? El subsecretario Álvarez, nosotros le decimos el SS Álvarez, intenta medir la calidad de las universidades públicas por el porcentaje de sus graduados. Por supuesto que todos queremos aumentar ese número, tampoco es que llevarlo a 100 impacta sobre la calidad, a veces puede ser al revés, cuando vos aprobás a todo el mundo de manera muy fácil, no estás mejorando la calidad. Pero más allá de eso, lo que vos decís es totalmente cierto. Digo, nosotros tenemos estudiantes que por ahí hicieron media carrera de ciencia de la computación y se insertan muy bien en la industria. Nos encantaría que las terminen la carrera y tenemos programas para hacerlo, pero pensar que la calidad de una universidad lo podés medir solamente por la tasa de graduación es totalmente un error. Lógico, porque el subsecretario Álvarez no entiende prácticamente nada de la universidad y por lo tanto termina dando argumentos totalmente falaces. Ahí lo mencionaste 2 veces a Álvarez y ahora vamos si me permitís quiero compartir un extracto pequeño cuando te menciona a vos directamente y darte la oportunidad de mencionar. Pero antes de eso, Guillermo, antes de eso, a ver, digo, para que se entienda, todas las universidades, no solo la UBA, digo, también las provinciales, el caso de la UNDAM, el caso de la UNSAM, el caso de la Lanús, el caso de las del interior de las provincias que han crecido muchísimo en el último tiempo. Son nacionales, no son provinciales. Está son bien. Todas nacionales las que mencionaste. La provincia tiene 3 propias provinciales, pero las que mencionaste son nacionales. Con sede en la provincia, efectivamente. Está bien, perfecto. Acepto la corrección. A lo que voy es, por más que no terminen, el hecho de haber llevado la educación tan cerca de los hogares, permite también, déjame terminar con esta idea, permiten también que, aunque no terminen, otra calidad de vida, otra posibilidad de pensamiento, otra reinserción laboral, otra comunicación con los otros. Digo, me parece que eso también tiene que ver con el bienestar y la vida en comunidad. Y me parece que eso está, casi que ni se menciona esa cuestión. Ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Digo, por eso digo que es un absurdo intentar medir la calidad de una universidad por la tasa de graduación. Que nos gustaría tener mejores tasas de graduación, seguro, por supuesto, estamos trabajando por eso, y en algún sentido nosotros desde la facultad lo hemos ido mejorando, pero después el argumento es totalmente falaz, insostenible por donde se lo mire. Sí, por ahí hay algunas universidades que pagás mucho más, tenés posibilidades de aprobar por ahí sin tener los mejores rendimientos, pero bueno, eso sería otra cuestión. Claro, por supuesto, digo, y seguramente en universidades privadas no te pasa que vos estás 15 años haciendo política, sentado en una mesita en la puerta de la facultad, sin aprobar una sola materia. Digo, te das cuenta a quién me refiero, ¿no? Yo te hago una pregunta también, antes de compartir, si todavía tenemos unos 7, 8 minutitos para poder seguir charlando. Hoy, en medio de esto que vos describís, ¿no? De una situación donde el gobierno no cumple con la ley, ni la del Poder Legislativo, ni la del Poder Judicial, aunque ahora parece que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, una barbaridad, pero bueno, parece ser que esa va a ser finalmente la instancia que está buscando la administración libertaria que suceda. Un paro por tiempo indeterminado, ¿te parece que es una metodología acertada? Yo decía al inicio del programa que si haces una huelga de hambre, lo más probable es que te dejen morir y si querés arrepentirte y pedir un plato de comida, capaz que no te lo dejan acceder. Digo, un paro por tiempo indeterminado, ¿no es un medio... ¿Cómo? ¿A qué te referís con el paro por tiempo indeterminado? Paro por tiempo indeterminado, que algunas cátedras, concretamente de ciencias exactas, están llevando adelante.
Sí, te voy a decir lo que digo siempre. Nosotros como autoridades no nos ponemos a juzgar las medidas de fuerza. Si vos me preguntás a mí desde lo personal, yo creo que tenemos que efectivizar medidas de fuerza que afecten al gobierno de Milei, no a la universidad ni a nuestros estudiantes. Pero las decisiones son gremiales y de los profesores, docentes auxiliares. En el caso de nuestra facultad hay un poco de todo desde que se iniciaron las clases. Hay algunas materias que se están dictando, no te voy a decir de manera normal, porque no estamos en un cuatrimestre normal, pero que no han perdido clases, otras han perdido algunas clases, en otros casos hay algunos profesores que están dando clases y docentes auxiliares que no, en otras materias ni siquiera han empezado. Efectivamente, la forma de resolver eso es implementando la ley de financiamiento universitario. Después la discusión sobre cuáles son las medidas de fuerza más efectivas, yo creo que es una discusión válida, que nosotros internamente la damos, pero otra vez, no me van a encontrar a mí como decano juzgando medidas de fuerza. Eso le corresponde a los gremios, a los profesores, a los docentes auxiliares y a los no docentes. Sí, yo aún que comparto un comentario contigo porque digo, me parece que si tenés un gobierno que te quiere cerrar 365 días del año, si vos haces un paro por tiempo indeterminado, que son 30 días, por ejemplo, o 90 días, que no tenés clase, bueno, restale 90 a 365 en lo que tiene que ver con el objetivo sí, de por eso digo que es un debate válido. A lo que voy es que a mí como autoridad de la facultad no me corresponde ponerme a juzgar el tipo de medida de fuerza. Sí me corresponde dar el debate sobre cuáles creo que son las más efectivas para pelear contra un gobierno ignorante, insensible como el que tenemos, y ahí sí entra la discusión si ese tipo de medidas son las más adecuadas o no. Yo tengo mi posición personal, pero te estoy contestando más como decano que como profe de la facultad. Clarísimo. Quiero compartir contigo, ya lo hemos emitido al inicio del programa, Alejandro Álvarez participó de un programa en TN, así que vas a escuchar algunas voces de algunos periodistas, pero lo más importante es lo que dice él y que además te menciona concretamente, vos hablaste de SS, él también da un calificativo sobre vos. Dale. Por ejemplo, en exactas y naturales de la UBA hubo 438 Yo las busqué, las 400 de exactas, y no están en el sistema. Entonces es una cosa extraña. ¿Cómo no están? Se informaron, pero no están, ¿cómo? No hay 400 renuncias. Eso el Consejo... Pero para una consulta, pues si no se entiende, ¿cómo no hay? Mira, nosotros tenemos por sistema acceso a todos los quill. O sea, cada una de las personas... ¿Quién sostiene esto, Guada? ¿El Consejo? Universidad. No, el de 400 lo dice Durán, que es un barra brava que dirige la Facultad de Ciencias Exactas. O sea, ¿Puedo decir que eso es mentira? Es una persona con la cual no se puede dialogar de absolutamente nada. Eso es mentira. No dio clase en todo lo que va del año. Tiene a los estudiantes de rehenes. Y si ustedes entran en el perfil de él, van a ver que es un político que quiere hacer política y no tiene nada que ver con dar clase. Me estás engañando, Guillermo. Me dijiste que sos decano de Ciencias Exactas y me parece que sos un barra brava. Me pone en la situación incómoda de hablar de mí, pero me obliga, soy licenciado en matemáticas, doctor en computación, investigador principal del CONICET, mi CV está accesible desde mi página web, a ver qué he hecho desde la academia, no he vivido de la política, como sí le pasa a otra gente que hace 25 años que vive de la política, que entren a mi currículum y fíjense, en mi caso particular además, yo como decano podría no estar dando clase, pero los segundos cuatrimestres doy clase siempre, y este segundo cuatrimestre voy a dar también, y después tenemos el listado de las 438 personas que renunciaron, docentes e investigadores. Lo tenemos, no es cuestión de exhibir los nombres, pero lo tenemos, hicimos un estudio muy pormenorizado, te imaginarás que no vamos a inventar el número de 438, lo tenemos detallado departamento por departamento, cuántos docentes e investigadores se han ido, seguramente Álvarez no tiene la lista de los investigadores, porque eso depende de CONICET y no depende de su área. En cuanto a los docentes, efectivamente, el que renuncia, nosotros hacemos un concurso nuevamente y ese cargo seguramente lo reemplazamos. Perdimos un recurso humano de calidad que se fue del país o que se fue a la industria o que se fue a una universidad privada. Y sobre lo de Barra Brava, bueno, soy hincha de San Lorenzo, voy a la platea desde que nací, no sé a qué se refiere. Cuando dice que soy un político, digo, no, soy un académico que circunstancialmente está ocupando desde hace 4 años un cargo político. Bien, sí. Un cargo político elegido por la comunidad de mi facultad, ¿no? Los subsecretarios los elige a dedo
el presidente de la Nación. Bien, queda respondido entonces y obviamente están abiertos los micrófonos para escuchar también a quien se decida que sea como comunicador oficial el gobierno nacional. Guillermo, no sé por qué te han elegido a vos, probablemente en este debate, probablemente debe haber a otros decanos también que los deben tener en la agenda. Nos estamos quedando sin tiempo, quisiera conversar mucho más sobre la cuestión académica en sí. Pero te tengo que hacer la última pregunta y en todo caso invitarte para alguna situación próxima donde por ahí podemos traer más decanos también aquí al piso. Ningún problema. Tenemos posiciones muy comunes con los otros 12 decanos de la Universidad de Buenos Aires, viniendo de extracciones políticas, partidarias, ideológicas, filosóficas diferentes. Estamos todos muy en consonancia con el rector y el vicerrector también en defensa de la universidad pública, que está siendo atacada, saqueada, digamos, por este gobierno. La última entonces, y te pido síntesis y después la seguiremos. ¿Cómo sigue este conflicto? ¿Cómo sigue esta discusión? Bueno, vengo del Consejo Superior. Acabamos de sacar una nueva resolución por unanimidad, exigiéndole, pedí yo en particular, que no quedara el término solicitud, sino exigencia al gobierno nacional de la implementación efectiva de la ley. A esta altura, después de un aval contundente del Poder Legislativo, del Poder Judicial y ahora también de la sociedad a través de todas estas marchas, el Consejo Superior de la UBA lo que le dice al gobierno nacional, le exige es que implemente ya la ley de financiamiento universitario. Y por supuesto a la Corte Suprema que también responda a la mayor brevedad posible lo que le ha girado la Cámara. Como vos decías recién, parecía desde lo jurídico, yo soy matemático, pero desde lo jurídico parecía un absurdo. Bueno, ahora que está en manos de la Corte el tema de la cautelar, que responda a la mayor brevedad posible. Son las dos cosas que está pidiendo el Consejo Superior una vez más, y creo que sigue de esa manera. Y después, visibilizando la situación, todo lo que podamos, es lo que estamos haciendo, y probablemente por eso me han elegido, entre otros, para atacarnos, porque decimos lo que pensamos y defendemos un bien de la sociedad argentina, que es la excelencia de nuestras universidades públicas. Gracias por compartir aquí un ratito con nosotros. Guillermo Durán, pasó un placer y a disposición. Pasó por La Gota aquí por Radio Belgrano, por la 570 Radio Stream. Vamos a seguir, obviamente, con este tema. Tenemos mucha información para compartirles, incluso posturas de premios Nobel de Medicina sobre el tema del cristal que implica la universidad de nuestro país y el correlato en todas las circunstancias que hace a las presentaciones judiciales también. Eso vamos a compartir con todos ustedes.